¿Es fanatismo congregarse? ¿O será que el enemigo ha logrado convencerte de subestimar, menospreciar uno de los mayores privilegios y una de la protección que Dios ha dado a las familias? ¿Has pensado en eso? Cuando pensamos en la protección de Dios, solemos pensar los ángeles, la oración, la providencia divina, los milagros, una intervención sobrenatural de Dios. Y todas estas cosas son bíblicas. Pero hay protección en la familia de Dios. Sin embargo, la cultura te dice, no seas fanático, pero hagámonos algunas preguntas cuando esas mentiras del enemigo vienen a nuestros oídos. Si congregarse fuera tan malo, ¿por qué Cristo murió por la iglesia? Si congregarse fuera fanatismo, ¿por qué los apóstoles se dedicaron toda su vida a plantar iglesias? Si la iglesia fuera opcional, si congregarse como familia de Dios fuera opcional, ¿por qué el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos que solo pueden obedecerse si nos reunimos juntos? Amaos unos a los otros, soportaos unos a otros, exhortaos unos a otros, orad unos por los otros, servíos unos a otros. Y hay como 50 promesas de este tipo, 50 veces que tiene que ver los unos con los otros, no de estar solos. ¿Cómo, si estamos aislados, podemos obedecer y practicar todos estos mandamientos de estar unos con los otros si estamos aislados? No podemos cumplirlo. La verdad es que el cristianismo individualista, el cristianismo nominal, el cristianismo aislado moderno se parece mucho más a la cultura que tenemos allá afuera, a la cultura occidental, que a lo que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nos estamos guiando? Pocas veces nos detenemos a considerar otras preguntas. ¿Puede Dios proteger a una familia a través de la iglesia? ¿Puede Dios proteger un matrimonio mediante la exhortación de otros creyentes? ¿Puede Dios proteger a nuestros hijos mediante ejemplos de hombres y mujeres piadosos? ¿Puede Dios protegernos del engaño, del pecado y del enfriamiento espiritual por medio de la comunión en la iglesia? Si la respuesta, como ustedes están haciendo así con la cabeza, es sí, entonces, hermanos, aislarte, alejarte voluntariamente de la familia, de la fe, es un asunto grave. No es un asunto menor. Estaríamos renunciando precisamente a uno de los medios que Dios diseñó para preservarnos, para preservarte, para preservar a tu familia, para cuidarte. Vivimos una cultura que exalta la independencia. Escuchamos frases como: yo creo en Dios a mi manera. La religión organizada no es para mí. No necesito una iglesia para seguir a Cristo. Mi fe es algo privado. Y me viene a la mente la imagen del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Hay una interdependencia. Un cuerpo no puede estar solo, con un miembro aislado. Es como si esta mano, para una ilustración, dijera: yo no necesito el antebrazo, yo no necesito el brazo, yo no necesito el corazón, yo no necesito los pulmones, yo no necesito ningún órgano ni otro miembro del cuerpo. Yo voy a vivir sola. ¡Pum! Y se separa la mano del cuerpo. ¿Qué pasaría con esa mano? Moriría. Y así están muchos creyentes creyendo esta mentira de Satanás, que pueden vivir alejados, aislados, independientes del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y cada vez más familias intentan vivir la vida cristiana de esa manera aislada, como la mano que quiere separarse del cuerpo. El apóstol Pablo decía: ¿podrá el ojo decirle no necesito a la mano? ¿Podrá una parte del cuerpo decirle no necesita a la otra? Pero así piensan muchos cristianos, que no necesitan a otros miembros del cuerpo, porque vosotros sois el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Perdón. Y debemos preguntarnos: ¿es realmente tan malo congregarse? Porque una cosa es
lo que opina la cultura individualista, y otra muy distinta es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que quizás pensamos nosotros. ¿Por qué no estamos guiando? Por tu pensamiento, por la cultura, por tu comodidad, por tu forma de creer a tu manera, o por lo que enseña la palabra de Dios. La palabra enseña que debemos congregarnos y que te conviene congregarte. Y que es bueno congregarte, estar los hermanos juntos en armonía, como leímos, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿De dónde hemos sacado eso de el cristianismo independiente, aislado de las redes? Seguro que no es de la palabra de Dios. Es de la cultura y de un cristianismo nominal y ocioso. Entonces, en primer lugar, queremos ver que sí hay protección espiritual en la comunión de la iglesia. No te quepa duda de eso. Hay lo que pudiéramos llamar una cobertura espiritual en la iglesia. Y aquí quiero ser cuidadoso con esta palabra cobertura. Algunas personas y líderes han abusado del término cobertura espiritual. Han creado sistemas de control sobre las personas. Han sustituido la autoridad de Cristo. Han manipulado a las personas. Y esto no es bíblico. Nuestra protección no proviene de un hombre. Proviene del amor de Dios Padre. Proviene del poder del Espíritu Santo. Proviene de Cristo. Pero porque ahora alguien haya usado mal, hay malos testimonios de líderes, eso no dice que no tengamos que congregarnos. Imagínese usted, si usted no fuera al hospital porque un doctor hizo una mala práctica. Si usted no fue, no, vamos, seguimos yendo, porque lo necesitamos. Igualmente, por malos ejemplos de superapóstoles y superlíderes que han actuado mal, quizás en su familia también ha ocurrido esos ejemplos. Usted no puede dejar de congregarse, ni permitir que la familia se deje de congregar por malos testimonios. Cristo sigue usando sus medios, y uno de sus medios es su iglesia. Amén. En la cual debemos servir, en la cual debemos congregarnos. En Efesios 4, del 11 al 16, si buscamos, dice, Cristo mismo, Él mismo constituyó ¿a qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él te ha puesto líderes en la iglesia que tú dices pertenecer y a quizás no quieres pertenecer, para edificarte, para que crezca, para edificación del cuerpo de Cristo. Como una persona aislada está usando a los medios que Dios tiene, a líderes, a profetas, a apóstoles, a pastores, si no lo quiere obedecer, no lo quieres usar. Tú quieres ser tu propio pastor, tu propio líder. No quieres congregarte. ¿Dónde están esas personas que Cristo nombró? En la iglesia. No están en las casas de ellos. Quizás puedan ver a alguien virtualmente, pero son aislados. Son enseñanzas aisladas, no como parte del servicio de los unos de los otros. Y no solamente se trata de un pastor o de un líder que tú ves en las redes. ¿Dónde están los demás otros líderes? ¿Cómo pueden interactuar contigo? ¿Dónde están los otros evangelistas? ¿Dónde están todas las personas que Dios ha puesto en los ministerios? No están alrededor tuyo. No podrás tú servirte de la bendición que Dios ofrece por medio de los ministerios que ha establecido en la iglesia. Pero dice más adelante también que es para edificar el cuerpo de Cristo. Dice que es para que no seamos niños fluctuantes. Entonces, cuando tú estás obedeciendo la palabra y creyendo tu manera, eres un niño fluctuante, llevado por todo viento de doctrina. Tenemos aquí el modelo de Cristo. Tenemos aquí, en esos versículos, si usted sigue leyendo, es que tenemos que crecer hasta la estatura de Cristo. Que debemos madurar, que debemos crecer. Por eso es que deben congregarse. Dice también, algo que me llama la atención, que somos como coyunturas del cuerpo, que se ayudan, como ya dije, mutuamente. Todo esto en nuestro cuerpo se está ayudando mutuamente, hasta por dentro, en asuntos y células microscópicas que no vemos. Hay actividad en nosotros como cuerpo. ¿Cómo es que alguien se va a perder la actividad del cuerpo de Cristo?
para ser edificado en amor. Toda la actividad del cuerpo humano está para que seguir edificando. Muchas veces dando crecimiento hasta un determinado tiempo, ¿no? Que vamos creciendo. Pero aún así hay renovación constante en nuestros cuerpos. Mira, hermano, el corazón late 100,000 veces al día. Hay actividad en nuestros cuerpos. ¿Cómo que tú no vas a necesitar el corazón? Hay como 5 litros de sangre en nuestros cuerpos, aproximadamente, un poquito menos, un poquito más, que recorren cerca de 100,000 kilómetros de vasos sanguíneos. Mira tú cuánta actividad hay en nuestro cuerpo. Hay millones de neuronas aquí en el cerebro. En un segundo ocurre millones de reacciones químicas en nuestro cuerpo. Cada segundo mueren o son reemplazadas millones de células. Mira cuánta actividad hay en nuestro cuerpo en segundos, en minutos, constantemente. Entonces el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que estar en actividad, ayudándose unos a otros constantemente. Pero dice, ¿para qué necesitamos esto? Según la actividad de cada uno, para edificar en amor. Dios necesita la actividad de cada miembro. Un miembro que se aísla hace que el cuerpo no se sienta bien. Un miembro desobediente que no quiere congregarse hace que el cuerpo no se sienta bien. Aquí dice actividad. Aquí dice de cada uno, de cada miembro. Dice aquí el Espíritu Santo. No dice actividad de los que quieran congregarse. Actividad de los que asisten a la iglesia. Actividad de algunos. Mira, mi cuerpo no dice eso. Actividad del que quiera moverse. Actividad de las neuronas que quieran funcionar. Actividad del órgano que no, él solo funciona como un cuerpo. Hermano, porque la iglesia no es una organización. La iglesia no es una institución. La iglesia es un organismo vivo. Por eso se compara con el cuerpo como organismo vivo, donde todos tenemos función, que tenemos que tener una actividad y estar participando en el cuerpo de Cristo. De ahí la amonestación de Pablo: amonesten a los ociosos, porque se necesita actividad en el cuerpo de Cristo. Es parte de vivir como organismo vivo. Entonces, hermanos, hay protección en la familia de Dios, porque todo esto que el Espíritu Santo nos enseña es para protegernos, para fortalecernos, para amarnos los unos a los otros, para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a crecer. Y fíjense la ilustración del pastor y las ovejas. Cuando una oveja permanece con el rebaño, recibe protección, recibe cuidado, recibe alimentación, recibe del agua fresca, recibe cuidado. Pero cuando una oveja se separa, no deja de ser oveja. Cuando un cristiano lo separa, no podemos decir que él siga diciendo: yo soy cristiano, yo creo en mi manera. No, la oveja sigue siendo oveja si se separa del rebaño. Pero hermano, se vuelve más vulnerable. Más vulnerable, que cada día esté más en peligro de la boca del león. Sí, porque en segundo lugar, si en primer lugar dijimos que hay protección espiritual, de que hay cobertura espiritual en la iglesia, también decimos en segundo lugar que Satanás prefiere que tú no te congregues. Satanás prefiere tu aislamiento, que sigas aislado. Dígaselo a la familia, dígaselo a sus amigos que están pensando así, como dije, los exhortamos a que puedan comunicar este mensaje. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Observen la imagen. Los depredadores rara vez atacan al grupo. Y si atacan al grupo, van buscando ahí a la oveja con las ovejitas y ver cómo la apartan. O si son el ganado, ver cómo aparta para atacar la más débil. O para atacar a los recién nacidos. Porque es más fácil. Los depredadores rara vez atacan al grupo. Buscan aislarlo. Buscan distraerlo. Buscan atacar al que se separó. Al vulnerable. Hermanos, las ovejas deben permanecer juntas. Y hay protección cuando las ovejas permanecen juntas,
porque están seguras, porque el pastor de los pastores está en medio de ella, como cantamos. El Espíritu del Señor está aquí, su presencia está aquí. Allí está entonces contra ese león que anda buscando a quien devorar, el león de la tribu de Judá, el león que nos persevera, el león que defiende a su rebaño. Hay bendición en la familia de Dios, hay protección en la familia de Dios. Por eso Santiago capítulo 4, 6, 7, 9 y 10 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y después dice: afligidos, lamentad, llorad, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Aquí Santiago comienza a hablar de por qué pedimos y no recibimos. Y cuando pedimos mal para nosotros, para mi familia. Pero tengo que mantenerme aquí para que Dios me bendiga. Pero congregarme no, obedecer a Dios no, servir no, ejercer los dones no. Entonces, no hay sometimiento. No hay sometimiento a Dios por medio de su palabra. ¿Para qué le llamamos Señor si no hacemos lo que Él nos dice? Le dijo el Señor a los discípulos. Entonces hay una cantidad de cristianos que están aislados y están diciéndole: yo te digo Señor, yo te digo Dios, pero no voy a hacer lo que tú dices. Eso ahí en la Biblia está mal. Yo creo a mi manera. Yo no necesito congregarme, yo no necesito de los demás. Yo quiero vivir solo. ¿Es eso lo que dice la palabra o es desobediencia? Hermano, la Biblia nunca premia la desobediencia, sino la obediencia. ¿Por qué son las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿Por qué son las guerras? Por todas estas cosas de pensar solamente en uno y no pedir para el reino de Dios como Dios quiere. Entonces Dios resiste a esas personas. Dios resiste a esos soberbios. Dios da gracia a los humildes. Y entonces después usted escucha por ahí que las personas quieren resistir a Satanás, que te piso la cabeza a la serpiente, que la sangre de Cristo me protege, que yo reclamo y yo reprendo, pero yo sigo aquí aislado siendo un desobediente. Eso es lo que dice la palabra. Ay, Satanás y los demonios están riéndose, como aquellos hijos de Seba. Mucha palabra emocional y poca obediencia, poca disciplina espiritual. Andan por ahí desnudos sin vestirse con la armadura de Dios. ¿Cómo pueden resistir al diablo? Si es que el primer requisito para resistir al diablo es estar sometido a Dios, a su palabra, a la obediencia, a la comunión. Ahí empieza todo. Porque cuando te sometes, te viste. Y entonces después te dice, fíjate que primero es el sometimiento y después resistir. Pero queremos resistir sin sometimiento. Queremos enfrentar a estos ángeles poderosos sin sometimiento a Dios, que no dejan de ser ángeles poderosos caídos. Tenemos que vestirnos de la armadura, usar el poder de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que ellos que están en el mundo. Pero en obediencia a Dios, haciendo lo que Dios nos manda. Por eso a los que no lo quieren hacer, a los que quieren aún seguir haciendo y haciendo lo que le parece y creyendo su manera, le dice la palabra: afligidos, lamentar, llorar. En otras palabras, arrepiéntense, vuelvan al Señor, vengan a la palabra, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Si quieren ver otro ejemplo de protección que hay aquí en la familia de Dios, Pablo en 1 Corintios capítulo 5 hablaba de un hombre viviendo en pecado abierto con su madrastra. Y llamó a la disciplina de la iglesia, que disciplinaran al tal. Y la disciplina de la iglesia, cuando alguien es excomulgado, cuando alguien es disciplinado, mira lo que significa: para que el tal sea entregado a Satanás. Esto a mí me impactó cada vez que lo leo, me impacta. ¿Cómo que las personas pueden estar allá afuera aisladas con ese león rugiente buscando a quien devorar y pensar que tienen protección porque ellos son hijos de Dios y porque son cabeza y no cola? Y porque soy más que un vencedor. No, vas a ser zarandeado. Y si eres un cristiano verdadero, Pablo va a decir, para que su espíritu sea salvo, a fin de que aquel día, en el día del Señor, quizás su espíritu sea salvo. Y entrará así al cielo como por fuego. Pero cuidado, porque ahí nosotros no sabemos. Por los frutos no lo vemos. Y entonces, ¿será salvo o no será salvo? La persona que vive así tiene que estar muy bien consciente de si él es hijo de Dios o no. Que el Espíritu diga a su espíritu si es hijo de Dios. Porque hay mucha confusión ahí. Pero Pablo dice a esta persona que el Espíritu Santo, que es quien nos escribe, que si sabe que era un cristiano,
Y además, lo sabemos porque después regresa. Lo sabemos porque después es perdonado. Porque con muchas lágrimas se arrepintió, como el hijo pródigo. Al final uno ve el fruto de un cristiano verdadero que regresa y no permanece en el pecado. Entonces, usted puede leer, ¿cómo es eso? Que cuando uno disciplina a una persona y lo expulsa de la iglesia, pues es entregado a Satanás, ¿sí? Empieza a vivir bajo el príncipe de este mundo. Entonces, ¿se acuerda Satanás cuando enfrentó a Cristo ahí en el desierto? Cuando le dijo, todo este mundo te doy si postrado me adoraré. Una equivocación teológica de Satanás, porque él piensa porque se ha delegado en él, porque el hombre cayó. Todo este mundo no es que sea de él, todo sigue siendo del Señor. Dios es el dueño del universo. Lo que le ha otorgado por la rebeldía del hombre, por un momento, que sea el príncipe de las tinieblas de este siglo y de toda la filosofía cultural que estamos viendo. Y se equivocó pensando que era de él y ofreciéndoselo al Señor. Qué equivocado. Pero cómo engaña así a tantas personas con filosofía, apartándose del Señor. Así que no te asustes, obedece, es lo que Dios quiere. Esto que estamos leyendo no es para que lo leas y te asustes. Pablo aquí no está hablando de magia ni de superstición. Estaba hablando de remover una persona por medio de las disciplinas de la iglesia de su comunión. Entonces es importante la comunión. Mientras estás en la comunión de la iglesia, hay protección. Está aquí el león de la tribu de Judá, está el Espíritu Santo, está con nosotros, estamos en plena comunión sirviendo, queriendo obedecer. Y no puede tocarnos el enemigo si no hay un permiso explícito del Señor, como con Job, para un determinado propósito. Pero allá afuera, cuando se va, está libre al actuar de Satanás sobre él, es entregado a Satanás. Es tremendo y a veces no se piensa en eso. ¿Por qué? ¿Y por qué es esto? Porque fuera de la comunión, como oveja separada, está más vulnerable. Está más vulnerable a todo encuentro espiritual. Y repito, dice ahí, en su carne. Hermanos, piensen ustedes en sus familias, que le digo ahorita que pensaran que no se están congregando y que dicen que creen a su manera, no necesitan a la iglesia. La vida espiritual se vive independiente. ¿Cómo están ellos en su carne? ¿Estarán sufriendo enfermedades? ¿Estarán pasando por pruebas personales? ¿Podrán dormir en paz? ¿Tendrán problemas psicológicos, emocionales? ¿Tendrán ataques de Satanás? Que a veces pensamos que todo es psicológico y son problemas demoníacos. Los matrimonios estarán viviendo en armonía. Usted ve mucha lucha en esos matrimonios. Los hijos con ellos, usted ve que se relacionan bien. O aunque usted vea aparentemente que está bien, ahí en las profundidades de la noche hay grandes discusiones de todo tipo, hasta espirituales y satánicas. ¿Cómo están viendo ustedes a todos esos que dicen que no tienen que congregarse y que dicen que son cristianos? Porque todavía que no es cristiano, dice el Señor, hasta que es preferible, porque hay esperanza, no le predica el evangelio. Es mejor que sea frío. Lo que Él desea es que seas caliente, pero no que sea tibio. Dios vomita a esas personas, Dios te lo deja al control del enemigo para que se los zarandee a ver si es de lo que dice que va a ser restaurado. No es para destruirlo, la disciplina de la iglesia no es para destruirle a ese hermanito, era para restaurarlo, a fin de que aquel día su espíritu sea salvo. Si es que no regresa, porque no queda esa esperanza, que se sienta contristado. Pero no, la idea es que sea restaurado, que vuelva a la comunión de la iglesia, como ese hermano ahí en la iglesia en Corinto sucedió. ¿Por qué no están regresando a pesar de todas estas bendiciones y toda esta lucha espiritual que tienen? Todas veces los fracasos que están viendo de trabajo, de matrimonios, de hijos, fracasos de todo tipo, y siguen empeñados en seguir disfrutando del sueño americano sin congregarse. Porque dice que esto aquí es fanatismo. Pero a lo mejor van a consultarse por la madrugada, a buscar un collar, a buscar tal cosa espiritual, a asistir a diferentes religiones. Todas las religiones son iguales, a despreciar el poderío de Cristo en nosotros, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas estas cosas no es para que temamos, sino para que obedezcamos. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú sabes que el espíritu que muere en ti es mayor que todos esos demonios y que no puedes, si no estás en desobediencia, si no hay un propósito específico de Dios, hay un poder mayor en nosotros. Una pregunta sería, podríamos preguntarnos, si Pablo
veía que era tan grave sacar a alguien de la iglesia, si era tan grave excomulgar a alguien de la comunión de la iglesia, si eso es tan grave que como entregarlo a Satanás, piensen esto, hermano. ¿Por qué algunos creyentes se excomulgan ellos mismos? ¿Por qué algunos creyentes que dicen que creen en Dios voluntariamente salen de las congregaciones a vivir a su manera? Esto es grave. ¿Por qué hacen por decisión propia lo que Pablo, el Espíritu Santo, lo ve como una medida extrema de disciplina de alguien que ya ha llegado a la tercera medida? Que un hermano habló con él, que un hermano le dijo: hermano, ¿qué te pasa? No le hizo caso. Después fueron 2 y 3, se reunieron con él y no sigue haciendo caso. Y por último se lleva la disciplina de la iglesia. Es un caso extremo de alguien que quiere perseverar en el pecado. Esto de ser entregado fuera de la comunión no debe ser una opción que deberían estar disfrutando a sabiendas muchos de nuestros familiares. ¿A qué se están exponiendo? En días recientes escuché de varias familias que en algún momento, 7 años atrás, 10 años atrás, caminaron cerca de nosotros. Tuve la oportunidad de ministrarles en el evangelio, en el discipulado. Recibieron enseñanza, exhortación. Les acompañamos espiritualmente con su familia. Vivo todos estos textos que estoy viendo con ustedes. Y al escuchar la situación actual de algunos de estos matrimonios, hijos, decisiones familiares, sentí y siento un profundo dolor. No quiero sentirlo con ustedes. Por desobediencia y por un cristianismo nominal. No, tampoco quiero sentirlo de las familias de ustedes. Que ustedes quizás no tengan la influencia directa porque son adultos, son mayores. Pero tampoco me gustaría ver esta consecuencia de que sigan de esa manera, sin la protección espiritual, la cobertura espiritual que Dios brinda a la familia de la fe. Y no porque yo quiera decir: mira, tenías razón. No porque yo quiera decir: se los dije. No. Sino porque veo una realidad espiritual, algo que ha ocurrido, algo que sigue ocurriendo todos los días y que a lo mejor ustedes la están viviendo y de la que no hablan. Porque nadie destruye su matrimonio en una semana. Nadie pierde a sus hijos espiritualmente en un mes. Nadie se enfría de repente. El aislamiento comienza mucho antes de que tú veas la crisis. Desde que el día que dijo que creía a su manera y se apartó de la iglesia. Y decidió no congregarse. Primero se abandona la comunión. No hace falta congregarme. Yo no tengo que rendirle cuenta a nadie. Yo no tengo que pasar al discipulado y estar en los grupos de discipulado. Y finalmente entonces al cabo de los años aparecen las consecuencias. Esto me llevó nuevamente a pensar, hermano, es que Dios nunca quiso que tu familia ni nuestras familias lucharan solas contra el enemigo, sino que lucháramos juntos como familias de la fe, vestidos de la armadura de Dios, siendo Él nuestro primer amor, siendo Él quien vela por nosotros, repito, como pastor de los pastores. En tercer lugar, hermano, Dios nos ha dado 2 familias. En Hebreos 10, 23, 25 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y otra vez los unos a los otros. Más de 50 veces digo que aparece. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como ya algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿cómo ese hermanito que está aislado puede saber lo que pasa aquí en la iglesia? ¿Cómo él me puede estimular a mí y a ti? ¿Cómo él me puede soltar a mí al amor? No, lo que veo es mucho egoísmo en él, diciendo que, bueno, hermanito, yo no hago falta, yo no necesito el antebrazo, yo no necesito el corazón. A mí si quiere que me llamen. Y se está muriendo. Hermano, Dios creó la familia en Génesis, pero Cristo estableció la iglesia en el Nuevo Testamento. No son instituciones rivales, son complementarias la familia y la iglesia. La familia forma, la iglesia fortalece, la familia educa, la iglesia discipula, la familia protege y la iglesia protege también. Amén. Juntos protegemos a nuestra familia. Dios diseñó a ambas instituciones, a estos organismos vivos para trabajar juntos. Por eso cuando una familia se aleja de la vida de la iglesia, está rechazando una de las herramientas que Dios ha provisto
para tu protección y para tu crecimiento espiritual. No, ven al Señor. Ven a lo que Él ha diseñado para ti y para tu familia. Y yo viendo esto hasta pensaba en el COVID, de lo que voy a decir ahora, o de las personas que ven un gripe, un catarro y enseguida queremos escondernos. Los creyentes a quien se dirige este autor de la carta a los hebreos estaban sufriendo presión, encarcelamiento, quizás la muerte, desánimo, fatiga espiritual. Repito, todo producto de la persecución. ¿Quién de ellos está sufriendo persecución por venir aquí a la iglesia? ¿Quién de ellos está yendo a la cárcel y quiere mantenerse así aislado de nuestros familiares que no quieren congregarse, o quizás está de un miembro que ya se ha apartado? Y quizás, como es natural en la carne, estos hermanos a los que se dirige el apóstol Pablo en Hebreo estaban pensando retroceder. No, yo me quedo en la casa. Es lo mismo creer aquí en mi casa que ir y congregarme ahí en la casa de Juan o de Pedro o del nombre que usted quiera poner. Dios está aquí conmigo. ¿Qué necesidad tengo yo de ir preso o de que me corten la cabeza o de que me quemen? Si yo puedo quedarme aquí en mi casa. Pero el Espíritu Santo no lo dijo, quédense en su casa. Pero sí el Espíritu Santo, como usted sabe, algunos han ya pensado en retroceder. Y el Espíritu Santo sabía que algunos ahí estaban ya pensando en retroceder. Y entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo? Él no dice, este autor inspirado no dice, simplemente por ahora oren más en su casa. Tampoco dice, quédense ahí separaditos para protegerse. Cuídense. No le dice tampoco, no se congreguen, no vayan más. Sino que dice lo contrario, no dejen de congregarse. ¿Usted ha pensado esas situaciones, la importancia de congregarse aún en las situaciones más difíciles? ¿Por qué? Porque Dios sabe algo que nosotros frecuentemente olvidamos y nuestra familia olvida, que la fe aislada realmente nos debilita. La fe aislada nos lleva a pecar, nos lleva a aislarnos del Señor, nos lleva a sufrir ataques del enemigo. ¿Así? ¿Cómo tengo que decírselo en esta mañana? ¿Cómo tenemos que aprender que Dios quiere que nos congreguemos? Porque nos ayuda, nos protege. Es bendición de Dios. En cuarto lugar, además de todo lo que he dicho, la iglesia es un regalo de Dios para la familia. Esta comunión que hay aquí es un regalo de Dios para la familia. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, otra vez, los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Cuánto extrañamos los hermanitos que se han apartado? Porque yo no puedo verlos los unos con los otros. ¿Qué están haciendo ellos con ellos? Ellos y nada más que ellos. Mío y mío. No, nosotros. Qué tristeza. Pero los primeros creyentes entendían algo que hemos olvidado. La iglesia no era un evento para ir un domingo, un evento de Navidad o de Semana Santa. La iglesia era una familia espiritual. Se vivía como familia. No asistían simplemente por asistir. Perseveraban, compartían, oraban, se ayudaban, se corregían, sí, se corregían. Hay disciplina. Se animaban, se acompañaban, se amonestaban a los ociosos. La iglesia era parte de su vida diaria, no era una opción más, no era algo que podía escoger como creyente a mi manera. No era una opción como usted, me imagino, si estamos en una familia sana, dejar a su familia no es una opción. Usted persevera en su familia, en su matrimonio, con sus hijos. Quiere llegar en la vejez a ver a los nietos, a los bisnietos. Quiere que tu familia persevere. Decía, Dios dio las dos instituciones y las dos protegen. Pero hemos olvidado a la iglesia como la protección de Dios. Queremos hacerlo a nuestra fuerza. Y no es nuestra fuerza ni con tu ejército, ni con tu trabajo, ni tus recursos, sino con su espíritu, ha dicho el Señor. Amén. Preguntas importantes. ¿Cuántas veces una palabra de otro creyente te ha evitado caer en un error? Una palabra pronunciada en un mensaje que has escuchado del pastor, de un líder, te ha evitado un error. ¿Cuántas veces una oración de la iglesia
te sostuvo y tú ni sabes que han orado por ti porque tú quizás todavía habías permanecido aislado cuando eso. ¿Cuánto oramos por los hermanos que nos asisten a la iglesia constantemente? Esperando que el Espíritu trabaje y regrese al rebaño. ¿Cuántas veces un hermano nos animó cuando queríamos rendirnos? ¿Cuántas veces una conversación nos amonestó de una mala decisión y nos arrepentimos? Estas cosas no aparecen ahora en la estadística de la iglesia. No puedo buscar las estadísticas que por ciento hay de cada una de estas situaciones, pero han sido parte de la protección de Dios en medio de la familia de la iglesia. En quinto lugar, hermano, ¿cuánto se pierde en nuestras familias por esos creyentes que dicen que creen a su manera y que no necesitan a la iglesia ni congregarse? ¿Cuánto se pierden cuando viven aislados? Puede mencionar algo que se pierde. ¿Qué pierden los matrimonios? Los matrimonios pierden apoyo. Nadie pregunta cómo están. No quieren recibir consejos. No quieren que los miren cómo andan. Nadie los exhorta. Nadie los acompaña en medio de sus crisis. No tienen a quién llamar, no pueden llamar a un pastor. No, hay sus crisis. Están ahí tragando sus problemas. Nadie quizás esté orando por ellos por un problema específico porque no lo conocemos. Hermano, y muchas crisis matrimoniales pudieron haberse evitado si hubieran llegado al Señor a buscar en la familia y se hubiera intervenido a tiempo en medio de esos matrimonios. En medio de la protección, la consejería, la obediencia a Dios que Dios ofrece en medio de su iglesia. Pero no solo los matrimonios pierden cuando no se congregan. Los hijos pierden. Los hijos aprenden observando. Y eso también tiene que ver, decía yo, el día de los padres. También con los padres que se están congregando. Los hijos observan. Cuanto más a los que no se están congregando, que a veces están viviendo ya como el mundo. Cuando ven que para el papá congregarse es opcional y para la mamá congregarse es opcional y que da lo mismo ir a la playa que ir con los amigos, que ir a la iglesia es opcional. Bueno, hermanos, están aprendiendo ellos que Dios es opcional. Porque ellos están pensando en Dios, no en la iglesia. En papá Dios. Entonces, la iglesia es opcional, Dios también es opcional. Eso es lo que estamos enseñando con nuestras actitudes. Cuando ve que tu fe es una fe conveniente, si me conviene voy, si no me conviene no voy. Ellos también van a desarrollar una fe conveniente, a conveniencia, cuando me convenga. Nuestros hijos escuchan los sermones, las enseñanzas ahí en la escuelita dominical, pero observan más de lo que escuchan. La mayor enseñanza es de lo que observan, de lo que ven. Sobre todo están observando cuáles son las prioridades de sus padres. ¿Es el reino de Dios y su justicia primero? ¿Es Dios primero, el primer amor? ¿O son ellos primero, la familia? Y todo lo demás después es opcional. Están aprendiendo los niños. Así que cuando no hacemos lo que Dios nos manda y entre ellos pertenecer a la familia de Dios como siervos y discípulos consagrados, estamos perdiendo en los matrimonios, estamos perdiendo en los hijos y también estamos perdiendo el significado y la ventaja de la corrección. Hermano, todos tenemos puntos ciegos. Si no tengan pena si un día me tienen que aconsejar o exhortar. Como en los carros, que a veces no quiere ir a la izquierda. ¡Ey! Está en el punto ciego, no lo vimos. Usted tiene punto ciego. Yo tengo punto ciego que yo no los veo. Pero el que va al lado lo ve manejando con nosotros. Entonces todos tenemos puntos ciegos. El creyente aislado, entonces, que no hay quien le mire los puntos ciegos, él termina siendo su propio pastor, su propio consejero, su propia autoridad. Y esto es peligroso. Y para ti es peligroso si tú también, aunque te congregues, pienses así. Que tú eres tu propio pastor, tú eres tu propio consejero, tu propia autoridad. Tú no necesitas todo esto que se ha dicho aquí. Tú vas a seguir haciendo lo que te parece. Eso es peligroso. Hay peligro en la desobediencia. También perdemos relaciones espirituales saludables de los unos con los otros. Nuestros hijos necesitan la compañía de otros hijos cristianos. Que vean que hay compañeritos que piensan como ellos, que se reúnen como ellos. Nuestros hijos también necesitan la comunión espiritual de la familia de la fe, más que el entretenimiento en TikTok y en las redes que a veces le dejamos hacer. Los hijos, las familias, todos necesitamos ver aquí a matrimonios piadosos, matrimonios que son ejemplos siendo discípulos.
Todos necesitamos, de los niños a los adultos, ver a hombres fieles que perseveran en medio de las dificultades, en medio de las tormentas. Ver a madres, a padres maduros. Ver a creyentes perseverantes. Todos necesitamos modelos que nos puedan decir: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Necesitamos modelos. Algunos creyentes y muchos más muchas veces piensan entonces esto que están aislados de lo que estamos hablando. Pero a veces también puede que algunos de nosotros que veamos a la iglesia como la membresía de un gimnasio, como la membresía de esas grandes tiendas y supermercados o clubes mayoristas, que pagamos una membresía anual y después vamos las veces que querramos. No, si yo pagué la cuota. El día que creo que hay algo que me conviene a esa tienda, yo voy. Yo no tengo por qué ir todos los domingos a esa tienda y toda la semana. Yo voy cuando yo quiera. Para eso que pagué la membresía. Y me tienen que recibir. Pagan la membresía. Ellos saben dónde está el club, dónde está la tienda. Ellos saben dónde está la iglesia, pero se aparecen una vez al año, 2 veces al año, o se pierden. Hermanos, entonces después preguntan: ¿y por qué no veo resultados? ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué me sucedió? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a la familia de Dios, ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Hermano, y es que nadie, sea gimnasio o pague membresía en los clubes, nadie desarrolla músculos si no va al gimnasio y no es así porque pagué la membresía. Yo voy a tener músculo. Yo voy 2 veces al año al gimnasio. Mira los músculos que tengo, no está raquítico. Y si tenía músculos van bajando. Nadie puede desarrollar madurez espiritual viviendo desconectado de la familia de la fe, viviendo aislado de la familia de la fe. Está sin músculos espirituales. ¿Cómo enfrentará las batallas contra el enemigo? Contra esa lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. En sexto lugar, otra bendición: Cristo está en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo está aquí en medio nuestro. Quizás no está con Él ahí en sus pecados, porque si hubiera pecado el Señor no me había escuchado, decía el salmista. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso cantamos de su presencia. Ese texto no es solamente para reuniones pequeñas de 2 o 3. El contexto de ese texto es para la disciplina de la iglesia de la que hablamos ahorita. De la reconciliación, de la oración, de la restauración, de la vida en familia, la vida comunitaria, de rendirnos cuenta los unos a los otros. Jesús está diciendo: yo estoy presente cuando mi pueblo vive como pueblo de Dios. No solamente porque seamos, nos reunamos, es cuando hay un pueblo que quiere ser discípulo, un pueblo que quiere obedecer, un pueblo que se humilla. Entonces trae Dios bendición también a la nación. Dios está en medio de su pueblo, repito, cuando hay un pueblo que quiere vivir como Dios quiere que viva, en obediencia, como hay un pueblo que quiere vivir como pueblo de Dios. Qué tremenda promesa, qué privilegio, qué bendición, qué protección. Estaremos escuchando lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos dice en su palabra. Por último, en séptimo lugar, un llamado a las familias aquí presentes, a las que nos escuchen. Quizás algunas familias están comenzando a enfriarse. Quizás alguna familia ya usted la ha visto enfriarse. Y hablando así como he dicho yo en el sermón, no necesita congregarse. Ellos no necesitan una iglesia para vivir su vida espiritual. Ellos no necesitan de la religión ni de las instituciones, porque piensan así equivocadamente. Repito, quizás hoy algunas familias están comenzando a enfriarse. No están en crisis todavía, quizás no la ven en crisis, pero ya comenzaron a aislarse o ya están aisladas. Ya dejaron de servir, ya dejaron de participar, ya dejaron de rendir cuenta, ya dejaron de dejarse ayudar los unos a los otros. Y el problema es que el enfriamiento rara vez hace ruido, es silencioso, no se anuncia mucho, se va retirando, se va retirando, se va retirando silenciosamente, hasta que un día, repito, aparecen las consecuencias, aparece lo que no queríamos ver. En conclusión, como les decía, como pastor, no me preocupa simplemente de que los que están aquí se sigan congregando, que las sillas vacías de alguien que hoy faltó pueda venir una próxima semana. No, también me preocupan los matrimonios
de su familia o de su propia familia que asiste hoy a esta iglesia o de los que no están asistiendo. Me preocupa los hijos que están bajo su techo, asistan o no asistan a la iglesia. Me preocupan sus nietos, estén o no estén aquí. Me preocupa la próxima generación que estamos formando. Me preocupa que dentro de 10 años, 7 años, miremos atrás, como el ejemplo que le puse, y escuchemos, es que nos alejamos, pastor, nos alejamos poco a poco y no nos dimos cuenta. Me preocupa que me lleguen a decir eso en una futura generación o dentro de unos años. Hermano, porque Dios sí le brindó ayuda. Dios sí estaba ahí dispuesto a ayudarle. Dios estaba como el león de la tribu de Judá, dispuesto a defenderlo del león que anda rugiente buscando a quien devorar. Porque Dios sí brinda protección por medio de su palabra, por medio de la obediencia a su palabra. Nos ha dejado su espíritu, nos ha mandado a vestirnos de la armadura de Dios y nos ha dejado una hermosa familia espiritual para que vivamos juntos y en armonía. Por eso termino con esta verdad. La familia fuerte no es la que lucha sola. La familia fuerte es la que aprende a caminar cerca de Dios y cerca los unos de los otros como familia de la fe. Y cuando una familia permanece cerca de Cristo y permanece cerca de la iglesia, la familia de la fe encuentra algo que el mundo jamás podrá brindar a la familia. Encuentra protección, ánimo, corrección, amor, ayuda, perseverancia para seguir caminando hasta el día en que Cristo venga y lo veamos cara a cara. Amén. Que el Señor bendiga a la familia.